CEDIR y a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, los saludamos y les damos la cordial bienvenida, y después de intensas lluvias y huaicos, nuevamente estamos ya con ustedes, amigos, para desarrollar los diferentes talleres que tenemos, los webinars como hoy, por ejemplo. Este webinar, cuyo tema es principales plagas en el cultivo del palto. Hoy conoceremos sobre trips, arañita roja y otros. Rosa, entomólogo, especialista en manejo integrado de plagas y catedrático de la Universidad Privada Antenor Orrego, a quien seguidamente voy a saludar y darle la bienvenida. Buenas tardes, ingeniero Juan Carlos Cabrera. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, gracias, ingeniero. En breve, entonces, amigos, iniciaremos el desarrollo de este webinar que muchos hemos estado esperando. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la invitación CEDIR. Les comento que dentro de nuestro plan anual de trabajo tenemos programado para este año 2023 talleres presenciales, charlas virtuales, programas de formación agropecuaria, pasantías y mucho más. Así que los invito a plataformas. Si usted desea alguna información, se puede contactar con nosotros a través del 944-95-6716. Ahora sí, a ponerse cómodos porque iniciamos el webinar sobre principales plagas en el cultivo del palto. Queda con ustedes el ingeniero Juan Carlos Cabrera La Rosa, entomólogo, especialista en manejo integrado de plagas y catedrático de la Universidad Privada Antenor Orrego. Ingeniero, lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, Juliana. Muy buenas tardes a todos. Bien, ha sido un gusto recibir la invitación de CEDIR, ¿no? Y desde ya mis más sinceros agradecimientos por este tipo de eventos, ¿no? El tema que voy a tratar esta tarde es sobre las plagas, las principales plagas del palto, y darles algunos lineamientos generales para poder hacer un manejo integrado de estas plagas en el cultivo del palto, ¿no? Entonces, he dividido el webinar en dos partes. Una parte en la que hable sobre las plagas claves y sus enemigos naturales, y la segunda parte con algunos componentes de manejo, ¿no? O sea, cómo reconocer el problema y luego cómo enfocarnos hacia tratar de resolver ese problema, ¿no? Entonces, voy a ir hablando de cada una de estas plagas claves y al mismo tiempo que hablo de ellas, qué es lo que contamos nosotros en nuestros campos como aliados, que son los enemigos naturales, ¿ya? Entonces, la primera plaga, ¿no?, que, ¿no?, aparece en la imagen del webinar, ¿no?, es la arañita marrón, ¿no? La arañita marrón pertenece al grupo en el que están todas las arañitas rojas, ¿no? Entonces, el nombre científico de la especie más común en nuestro medio es Oligonicus punicae, aunque esto todavía está en discusión. Es muy probable que en los próximos meses o años nosotros estemos hablando de 3 especies, ¿no?, de Oligonicus que están afectando al palto, ¿no? Todas, ¿no?, causan un daño muy similar. Todas pertenecen al grupo de los tetraníquidos, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver a una planta sana a la izquierda y una planta afectada por la arañita marrón, ¿no?, con el típico bronceado que le causa a las hojas, ¿no? La arañita marrón, ¿no?, podemos observarlo nosotros, es típicamente un ácaro en el cual el mayor tamaño le podemos encontrar nosotros en las hembras, ¿no? La imagen del espécimen más grande que se observa en la fotografía es de, ¿no?, una hembra adulta. Al lado aparece un macho mucho más pequeño, importante para poder determinar las tasas de fertilidad que puede contener la hembra. Al siguiente, al costado del macho, aparece un huevo. Para la especie es un huevo de gran tamaño, ¿no? Esto significa, ¿no?, un éxito reproductivo muy alto, unas posibilidades de poder desarrollarse en el palto, y específicamente en el palto Haas, de una manera mucho más rápida que en cualquier otro hospedero, ¿no? Y el otro espécimen que se observa es una ninfa,
que en este caso está en una etapa que se le conoce como quiescente, ¿no? Es una etapa de hibernación que no se mueve, no se alimenta y que compromete a, ¿no? Cualquiera de las estrategias de control que nosotros luego vamos a diseñar. Ahí podemos ver un poco más en detalle lo que son la alimentación de los adultos y de las ninfas, ¿no? Va viendo un bronceado en las hojas, ¿no? Aquí se puede observar con mucho más detalle, ¿no?, cómo las hojas dañadas por la arañita marrón, ¿no?, van perdiendo su capacidad fotosintética, ¿no? El brote verde que se ve en el medio es un brote que proviene luego de hacer una medida de control contra la arañita, ¿no? Es un brote que viene sano, ¿no? Cuando las infestaciones de esta arañita son muy altas, ¿no?, eventualmente se pueden mover hacia los frutos, ¿no? Y en los frutos causan un bronceado muy similar al de las hojas, ¿no? La arañita marrón en nuestro medio cuenta con varios enemigos naturales que logran que las poblaciones de arañita se mantengan en unos niveles aceptables, ¿no? El más común en todos los campos de cultivo es un pequeño coccinélido llamado Stetorus. Hay muchos esfuerzos por criar Stetorus para poder regular las poblaciones de arañita marrón sin necesidad de estar aplicando acaricidas, ¿no? En Chavimochic nosotros tenemos también un trips, Scolotrips, que es un predador, ¿no?, de ninfas y huevos de la arañita marrón, un pequeño escolióptero, oligota, que también se alimenta de la arañita, y una serie de ácaros predadores, ¿no?, que contribuyen en conjunto al control de esta plaga, ¿no? El segundo grupo que voy a hablar, bien en el título no aparecía, ¿no?, pero son importantes para cualquier productor de palto, son las querezas, ¿no? Y dentro de querezas, la principal, la más común y la que puede causar mayores daños es Fiorinia. Fiorinia fiorinae, un diaspíride, que cuando las infestaciones son muy altas, ocasionalmente puede causar una caída de las hojas, ¿no? Entonces, Fiorinia es una de las querezas, hay varias querezas que se ubican en el palto, que cuando se alimenta del palto, su saliva se considera fitotóxica, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos de alimentación que tiene la quereza comienza a amarillarse, ¿no? Entonces, ese amarillamiento causa que la hoja se decolore y al final la hoja se puede caer. La quereza se caracteriza porque presenta una escama, ¿no?, alargada y en el centro una protuberancia, ¿no? Es de pequeño tamaño, los adultos, la hembra adulta mide apenas 1 milímetro de longitud, coloca aproximadamente unos 40 huevos, sin embargo, ¿no?, la peligrosidad de esta plaga es cuando se mueve, ¿no?, hacia los frutos del palto, ¿no? El palto, especialmente el palto Hass, tiene su cáscara con rugosidades. Entonces, esas rugosidades favorecen que la quereza se establezca con éxito en el fruto, ¿ya?, y no pueda ser fácilmente removido, ¿no? La quereza también puede alimentarse de las ramas jóvenes, de los tallos, ¿no?, en donde las altas poblaciones son difíciles de remover. Afortunadamente, en nuestro medio tenemos nosotros unas pequeñas avispitas, ¿no?, del género Encarsia, que son parasitoides de estas querezas, ¿no? Entonces, esas avispitas logran mantener las poblaciones de la quereza en niveles relativamente aceptables, y cuando son tomados como una de las medidas de control, podemos lograr de que no se muevan hacia el fruto, ¿no?, que es el objetivo final. También tenemos algunos insectos que se alimentan activamente de la quereza. En este caso tenemos unos predatores. La familia más común de predatores son los coccinélidos. Entonces, hay 2 especies de coccinélidos que se alimentan de las querezas Fiorinia y de otras querezas,
Uno es el género Asia, ¿no? Asia se caracteriza porque las larvas se parecen mucho a las cochinillas harinosas. Son insectos que están recubiertos por una cera blanca, pero, ¿no?, que son muy móviles, a diferencia de las cochinillas harinosas que se establecen en algunos puntos y se mueven muy lentamente, ¿no? Estos predadores se mueven muy rápidamente porque están en búsqueda de sus presas, ¿no? También hay coccinelios del género Lindorus que se alimentan de estas querezas, ¿no?, tanto de las ninfas como de los adultos, ¿no? Hay algunas otras especies de gran peligrosidad, especialmente en el grupo de los Diaspiridae, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Hemiberlesia, tiene una escama redondeada y que se ubica principalmente cerca del pedicelo del fruto. Entonces, la ubicación en el fruto hace que la quereza sea mucho más peligrosa. Tenemos al piojo blanco, Pycnaspis, donde podemos distinguir a todas las escamas de los machos de color blanco. Las escamas de las hembras son esas estructuras redondeadas de color marrón que se encuentran, ¿no?, en el centro de toda esa colonia de machos, ¿no? Y varios diaspíridos, ¿no? La ventaja de los diaspíridos es que no se ubican en el fruto. Ahí tenemos a Protopulvenaria piriformis, ¿no? Se caracteriza por una escama en forma de un corazón y unas sustancias pulverulentas que indican que la quereza está en reproducción. Y la otra quereza muy común es Ceroplastas, ¿no? Entonces, las querezas cóccidos no están en los frutos, pero se caracterizan porque van segregando una gran cantidad de mielecilla y las hojas y los frutos se llenan del hongo de la fumagina. Entonces, si bien no llegan al fruto, afectan a las hojas, a las ramas y al follaje. Otras plagas son el chinche, Advertus, que es específico del palto, ¿no? Entonces, el chinche de Advertus aparece al momento de la floración. Los adultos, ¿no?, se alimentan de los botones florales. Ahí podemos ver a las ninfas ocultas en las panículas florales que causan que la flor se caiga. Entonces, las panículas se ven desnudas, hay menos flor, hay menos frutos para producir. La primera población de chinches se aparecen cuando existe el brotamiento del palto, ¿no? Entonces, hojas en brotamiento se llenan de las picaduras del chinche y cuando éstas se despliegan aparecen unas comeduras irregulares. Ocasionalmente el chinche también puede picar los pequeños frutos en formación, entonces van segregando unos exudados, el fruto se malogra, ¿no? Y excepcionalmente los chinches también pueden picar a un fruto ya formado, un fruto maduro, ¿no? Y ahí podemos observar nosotros las picaduras de alimentación del chinche. Algunas otras plagas son las moscas blancas. Moscas blancas aparecen en grandes cantidades en ciertos focos dentro de los campos de palto y le van dando una apariencia blanquecina por las ceras que forman y aparte la formación de la mielecilla, ¿no?, que van formando el hongo de la fumagina, ¿no? Hay varias especies, principalmente en nuestro medio tenemos a Leurodicus. Leurodicus hulleikae es la más común, la que ha predominado en nuestros campos de palto, ¿no? Como todos estos grupos de plagas, ¿no?, también tienen enemigos naturales, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas avispitas del género Encarciela y predadores como sírfidos, ¿no?, las moscas sírfide, que se alimentan de las ninfas de la mosca blanca, y las larvas de crisopas del género Cerocrisa, que también son activos predadores de mosca blanca. El último grupo que vamos a hablar, ¿no?, un poco son sobre los gusanos defoliadores, ¿no? Entonces, los lepidópteros. Aquí hay varias especies que en conjunto se alimentan del follaje del palto y que en altas infestaciones pueden generar que el palto pierda el follaje, ¿no?, y los frutos expuestos al sol sufren quemaduras por el sol. Entonces, hay varias especies comunes en el palto. La principal es el bicho del cesto, Oicheticus kirby,
que va formando unas cestas y que, además de dañar al follaje, es una de las especies que se mueve también al fruto, ¿no? Y raspa la cáscara del fruto, ¿no? Están los geométridos, como Oxidia y Sabulodes, ¿no? Que se presentan de manera muy puntual en algunos de los fondos, ¿no? Algunas características que vamos a determinar para el bicho del cesto, ¿no? Es, en primer lugar, ¿no?, un largo periodo de vida, ¿no? Tiene un ciclo muy largo, forma una generación por año. Aquí están los datos del ciclo de Oiqueticus kirby, que es el bicho del cesto, en la palma aceitera, ¿no?, que demora aproximadamente 257 días, una generación por año. El bicho del cesto es el lepidóptero más peligroso porque forma poblaciones muy rápidamente. Las larvas siempre están escondidas dentro de esos restos de hojas, ¿no?, que lo protegen, va formando un hilo de seda. Cuando recién emergen del cesto que formó la madre, ¿no?, el insecto se dispersa por el viento, formando unos pequeños hilos de seda. Ahí podemos observar las larvas, ¿no? Las larvas son típicas, ¿no?, de una especie que vive escondida dentro de alguna estructura, ¿no? Entonces, en este caso, el cuerpo blando y toda la parte que puede exponerse de manera esclerotizada. Los cestos se van formando a lo largo de todo el árbol, pero en el caso de las hembras, esos cestos se ubican en los puntos más altos del árbol, ¿no? Hay una característica, la hembra, mira, aquí tenemos la pupa de la hembra y la pupa del macho, ¿no? Entonces hay un dimorfismo sexual muy grande. Mientras que la hembra, al estado adulto, conserva la apariencia de la pupa, el macho se convierte en una mariposa, en una polilla. Entonces, el macho tiene alas bien desarrolladas, tiene antenas, tiene patas, sus piezas bucales están atrofiadas, pero el macho responde a las feromonas de la hembra. Ahí observamos a un macho copulando con una hembra, y ahí observamos a una hembra que ha emitido su feromona. Todos esos filamentos que ocurren al final del cuerpo son los filamentos de la feromona, que en este caso esa hembra no fue encontrada por un macho y no produjo huevos. Entonces la feromona cumple un rol muy importante para el insecto, para poder atraer al macho y lograr la fecundación de sus huevos, ¿no? El tamaño promedio de la hembra nos va a indicar el número de huevos que va a colocar. O sea, una hembra de 3.5 centímetros contiene alrededor de 10.000 huevos dentro de su cuerpo. Entonces, hay hembras de mayor tamaño, que significa que pueden contener más huevos, y hembras más pequeñas con un menor número de huevos. Los huevos tienen una viabilidad del 99%. Entonces, el éxito reproductivo de este insecto es muy alto y logra que las poblaciones sean muy grandes en corto tiempo, ¿no? Entonces, el daño final del bicho del cesto es la esqueletización, la defoliación que sufren los árboles, ¿no? Entonces, los árboles van perdiendo follaje, el follaje es importante para poder llenar los frutos que se lograron llenar se sufren por quemaduras de sol, y Oiqueticus kirby también es uno de los lepidópteros que, ¿no?, puede raspar las cáscaras de los paltos y pierde calidad. Ya ese fruto ya es descarte, ese fruto no se puede comercializar. Y un problema muy importante en el palto, ¿no?, que es de un barrenador. En la literatura aparece un barrenador pequeño, Conotrachelus, ¿no?, que en nuestro medio no lo tenemos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos es un barrenador, el barrenador grande, que se llama Stenoma catenifera. Es un lepidóptero también, que a diferencia de los anteriores, se alimenta exclusivamente de la pepa del palto. Entonces, es una plaga típica de selva, se ha encontrado en las zonas interandinas, ¿no?, de nuestro país,
y en los últimos años es una de las plagas que constantemente ha estado desafiando al palto en costa. Oficialmente no lo tenemos registrado en costa. SENASA tiene un sistema de monitoreo de Stenoma caternifer y hasta hace muy poco han habido intercepciones, pero no establecimiento. Sin embargo, es importante conocer un poco de esto porque en algún momento esta plaga puede establecerse, ¿no?, en costa, ¿no? El ciclo de Stenoma en condiciones de selva dura aproximadamente de 40 a 50 días. La hembra coloca sus huevos en las ramas que contienen los frutos. Casi el 70% de los huevos son colocados en esa rama. Entonces la larva camina hasta llegar al fruto y recién, ¿no?, cuando encuentra el fruto, ingresa y empieza a alimentarse, ¿no? 9% de los huevos son colocados en el pedicelo, 10% solamente, ¿no?, en la coyuntura, en la base del fruto, y únicamente el 12% de los huevos son colocados directamente en el fruto, ¿no? Estos son procesos de selección que hace el insecto para poder ir desafiando a su progenie a que el de mayor capacidad de dispersión, el más adaptado, es el que se va a llegar al fruto y ahí se va a poder alimentar. Allí podemos observar los huevos en las ramas. Las larvas, ¿no?, pertenecen a una familia, ¿no?, familia Elachistidae, que tiene como característica de alimentarse dentro de los frutos, ¿no? No es una larva comedora de follaje, se alimenta exclusivamente de la pepa, ¿no? Las pupas se forman dentro del fruto. Cuando recién son formadas son de un color verde y luego ya se melanizan, se oscurecen, y ahí podemos observar nosotros, ¿no?, toda la variación entre hembras y machos. Los machos y las hembras son polillas de tamaño pequeño, se parecen mucho al cañero, ¿no? Ahí está la apariencia de Stenoma caternifer. Durante el día están escondidos en la hojarasca, ¿no? Son insectos crepusculares, ¿no?, que salen a copular atraídos por la feromona de la hembra y son atraídos también a la luz, a la melaza, ¿no?, y a las feromonas. Existen feromonas comerciales que nos permiten detectar, ¿no?, las poblaciones de Stenoma. El gran problema de Stenoma es que llega a dañar a la pepa, al hueso. Entonces, ingresa al fruto, ¿no? Cuando el fruto está pequeño, se pueden ver exudaciones y los excrementos propios de la larva. Si hacemos un corte del fruto en formación, vamos a ver que la pepa se destruyó. Entonces, esta es una plaga que representa un riesgo cuarentenario para el Perú. O sea, el establecimiento de Stenoma caternifer en costa significaría, ¿no?, que nos aplican mayores barreras, ¿no?, para poder comercializar el palto hacia nuestros lugares de destino, ¿no?, por el hecho de que la larva pueda sobrevivir dentro del fruto, ¿no? Ahí es el gran riesgo que tenemos, ¿no? La mayor parte del daño de Stenoma se concentra en el ápice del fruto. Esto es muy importante cuando se hacen muestreos para poder saber dónde tenemos la mayor probabilidad de poder encontrar a las larvas que están dentro, están barrenando el fruto. El 38% están en la mitad del fruto y únicamente el 8% se encuentran en la base del fruto, ¿no? Entonces, para poder dirigir mejor todos nuestros muestreos, ¿no? Stenoma caternifer, ¿ya?, prefiere altamente a la variedad Hass que a cualquier otra variedad de palto, ¿no? Se ha encontrado, han hecho varios estudios sobre Stenoma y han encontrado que coloca casi 3 veces más huevos en Hass que cuando hay otras especies de palto, ¿no? Entonces, la composición de la variedad Hass es muy atractiva para esta plaga y eso lo hace muy peligroso. En la segunda parte, poder ir desarrollando componentes de manejo, ¿no? El primer punto son medidas culturales, ¿no? Entonces, las medidas culturales como las podas, por ejemplo, se recomiendan cuando
la plaga no se mueve mayormente, por ejemplo, querezas, cuando las poblaciones son muy altas, y antes de utilizar otras estrategias que interrumpan con todo el control natural que podemos encontrar en el palto, es preferible eliminar esas ramas, ¿no? Entonces, las podas sanitarias son medidas culturales muy eficientes, ¿no?, cuando hacemos nosotros evaluaciones de campo y determinamos que es mejor no interferir con control químico o control biológico. El segundo punto del manejo cultural es manejar polvo, ¿no? O sea, eliminar el polvo. Porque el polvo de los caminos, el polvo que le cae a las plantas, favorece mucho a la arañita marrón. Hay una relación directa entre, ¿no?, poblaciones de arañita y la cantidad de polvo que se acumula sobre las hojas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante poder establecer, por ejemplo, los lavados, ¿no? Los lavados son medidas culturales muy, muy útiles, por ejemplo, para muchas de las plagas que tenemos. El polvo favorece a la arañita, por lo tanto, un lavado, ¿no?, es muy importante para mantener poblaciones bajas o favorecer el control biológico o el control químico de la arañita. Los lavados también son importantes para el control de querezas, especialmente cuando las querezas se encuentran en la etapa de los migrantes. En el momento en el cual la quereza se dispersa, los lavados son oportunos, son muy eficientes. Los lavados también se recomiendan para el control de mosca blanca. La mosca blanca, por ejemplo, es favorecida por la mielecilla que se va acumulando, la fumagina. Entonces, el lavado elimina toda protección que pueda tener la mosca en la misma cera y facilita el control biológico. Además de tener una acción mecánica de remoción de los adultos y de poder eliminar a los puparios y a las etapas, ¿no?, de desarrollo de la mosca blanca, ¿no? Entonces, con una sola medida, como son los lavados, nosotros podemos dirigirnos a grupos diferentes, ¿no? Arañitas, querezas, moscas blancas. El control biológico, estuvimos viendo que prácticamente todas las plagas, excepto Tacbertus, tienen enemigos naturales. Entonces, los enemigos naturales de las plagas que se presentan en el palto son la primera línea con la cual podemos contar nosotros para hacer un control biológico. La conservación, la liberación de estos controladores biológicos son medidas, ¿no?, muy útiles para poder manejar las poblaciones. Y finalmente están los plaguicidas, ¿no? Entonces, dentro de plaguicidas tenemos nosotros los extractos vegetales que entran, ¿no?, como componentes muy importantes para el manejo. Lo único inconveniente es que duran muy poco, la mayoría son solo 24 horas y luego desaparecen. Los aceites, tanto aceites minerales, aceites vegetales, los aceites esenciales, ¿no?, son herramientas útiles en el control de las plagas. Los bioplaguicidas, por ejemplo, todo el grupo de lepidópteros se puede manejar con los Bacillus thuringiensis, son herramientas bastante útiles. Y los plaguicidas convencionales que sean específicos de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos años estamos teniendo poblaciones de trips, ¿no?, que se presentan justo en el momento en el que se presenta el chinche. Entonces, varias de las estrategias que antes se habían estado desarrollando para el chinche, ahora son útiles para las poblaciones de trips. Entonces, ahí hay mucha química que es útil, que puede ser componentes de manejo muy importantes. Y finalmente están los equipos de aplicación. O sea, todo plan de manejo integrado de plagas necesita tener un buen mantenimiento de sus equipos de aplicación, ¿no?, cualquiera que sea el enfoque que le vamos a dar. Queremos biológicos, necesitamos equipos de aplicación que puedan distribuir bien a esos biológicos. Queremos el control químico, necesitamos equipos de aplicación que puedan lograr una buena cobertura de los plaguicidas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?
Ahí hay la conformación de los árboles, ¿no? La poda de ramas inferiores y abrir ventanas favorece mucho la entrada de luz y con eso disminuimos dos problemas. Disminuimos las posibilidades de que las querezas se puedan establecer. Las querezas no logran establecerse cuando hay una buena ventilación, ¿ya? Cuando las plantas tienen una buena exposición a la luz, las querezas, ¿no? No pueden establecerse, lo mismo que las moscas blancas, ¿no? Entonces, el caso de las podas funciona, ¿no? Muy bien si se dirigen hacia esos dos grupos. Las coberturas, como por ejemplo aquí al lado de los paltos se han colocado alfalfa. La alfalfa alberga muchos enemigos naturales que luego pueden moverse hacia los campos de palto. Entonces ahí hay que evaluar bien qué es lo que hay en la alfalfa. La alfalfa puede albergar ácaros que no representen ningún riesgo al palto, pero que sin embargo sirven de alimento a los ácaros predadores, ¿no? Entonces las coberturas funcionan muy bien si se diseñan con tiempo y van cambiando de acuerdo al desarrollo de los árboles. El control del polvo, eso lo aprendieron muy rápido las empresas. Lograr mecanismos con los cuales nosotros evitamos que el polvo se deposite en los árboles favorece mucho el hecho de que la arañita no prospere, ¿no? Entonces, ese polvo que no se levanta es el polvo que impide que la arañita se... Y finalmente están los plaguicidas, ¿no? O sea, toda la química de plaguicidas actualmente disponibles, que ya van a ser objeto de otros tipos de capacitaciones, ¿no? Y en los cuales, ¿no? Hay que tomar en cuenta hacia dónde van nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nuestro mercado, ¿ya?, es Europa, tenemos que tomar en cuenta que esas listas de plaguicidas se actualizan todo el tiempo. Entonces hay que estar al día en cuáles son las restricciones, ¿ya? Lo que es válido para el año pasado no lo es para este año. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando abusamos de una estrategia, ¿no? Los estudios comienzan a ser más restrictivos y desaparecen como herramientas de control, ¿no? Hay que preferir productos selectivos, ¿no? Antes teníamos herramientas como, por ejemplo, el metomil, que se utilizaban indiscriminadamente. Mataba todo tipo de plagas, por lo tanto, no había que hacer evaluaciones, no había que reconocer las plagas, no teníamos que conocer el manejo del cultivo. Era una herramienta con la cual se controlaba todo tipo de problemas. Ahora hay muchos problemas con residuos de metomil. Entonces, y esto va unido con otro gran problema que es de los polinizadores, las abejas, ¿no? Entonces, al momento de la floración, ¿no?, la cantidad de agroquímicos que podemos utilizar nosotros o nuestros vecinos va a estar en función de la actividad de las abejas. Las abejas sufren mucho por los residuos de plaguicidas que se acumulan, ¿no?, ya sea por aplicaciones directas o por deriva. Entonces, ahí hay una preocupación muy grande para, ¿no?, tratar de evitar la declinación de las abejas, ¿no? Hay que ajustar dosis, hay que ajustar oportunidades de aplicación, ¿no? Cada vez que hay problemas, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, este año en particular hemos tenido poblaciones altísimas de trips, no solo en palto, ¿no?, sino han habido registros en mango, en arándanos, en limón, ¿no?, en uva. Entonces, conocer en qué momento debemos aplicar esos productos y qué dosis, eso son estudios continuos, ¿no? Si a eso le sumamos el manejo de la resistencia, ¿no? Tenemos muchos problemas con desarrollo de resistencia a varios de estos ingredientes activos. Entonces, ¿no?, a modos de acción, tenemos que tomar en cuenta que, ¿no?, conocer cada plaguicida, conocer cuánto y cuándo debemos aplicarlo es crítico, ¿no? Hay que tomar en cuenta los límites máximos de residuos de cada uno de los países a los cuales nos dirigimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unos ensayos que se están haciendo de plaguicidas, ¿no?, que se hicieron para ver el efecto sobre las abejas, ¿no? Hay todo
todo un procedimiento para poder saber si realmente tienen impacto sobre las abejas o no. O sea, a la academia siempre nos están haciendo consultas, cuáles son las mejores metodologías para poder ver, ¿no?, cada producto que sale al mercado, si son herramientas favorables. ¿Sí? Y otro tema importante en los plaguicidas es tomar en cuenta la fitotoxicidad, ¿no? O sea, todo producto debería ser probado con las etapas más susceptibles que tiene la planta, que es justamente el brotamiento. Entonces, la etapa en la cual va brotando el árbol es la etapa en que es muy susceptible a concentraciones de plaguicidas, ¿no? Entonces, todo esto hay que ir entendiéndolo y ir conociéndolos, hay que incorporarlos dentro de nuestras pruebas. Hacemos nosotros control biológico y tenemos un solo producto, que ese producto sea realmente selectivo. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Parece que ahora pasamos a la ronda de preguntas, ¿no? Juliana. Sí, ingeniero Juan Carlos Cabrera. El tema de esta tarde, amigos, principales plagas en el cultivo del palto. El ingeniero Cabrera, a continuación, responderá a alguna de las inquietudes, preguntas que ustedes crean por conveniente. Pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 944-956716 o en todo caso también a través de nuestra plataforma del Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, en simultáneo, a través de Biocedir Live en www.cedir.org. Ingeniero Cabrera, ¿qué estrategias usted propone para el control de la arañita roja y el cultivo del palto? Bien, el primer punto que había tocado es que nos refiramos al problema en palto como arañita marrón, para poder distinguirlo de las arañitas rojas que afectan a los otros cultivos, ¿no? La arañita marrón, ¿no?, necesita la acumulación de polvo para poder desarrollar sus poblaciones. Entonces, la primera estrategia que debe trabajarse es evitar la acumulación de polvo, el manejo de los caminos y los lavados, ¿no? La segunda estrategia es aprender a evaluar a esas arañitas, ¿no? Entonces, tomar decisiones de control implica conocer qué niveles de arañita tenemos nosotros en un momento determinado. Cuando las poblaciones son muy altas, mi sugerencia es que trabajen con las escalas de grados, ¿no? Si no hay ninguna arañita, consideramos nosotros que eso es el grado 0 o el grado 1, como deseen llamarlo. El siguiente nivel es hasta el punto de inflexión en el cual deben establecer estrategias de control biológico. Por ejemplo, hasta 10 arañitas por hoja, ¿no?, es el momento en el cual deberíamos nosotros intervenir con control biológico. Y de una manera práctica, más de 10 arañitas ya no vale la pena estar contándolas, ¿no? Más de 10 arañitas, ese es el grado máximo que podemos nosotros en nuestras evaluaciones, y eso significa tomar medidas más drásticas. Empezar con un lavado y luego la aplicación de algunos de los químicos disponibles en estos momentos en el mercado. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La señora Dora Regalado pregunta, ¿cómo podremos combatir el bicho del cesto? Comenta ella, tengo palta Hass orgánica y no sé cómo combatirlo. Correcto. Nosotros hemos trabajado muchos años con el bicho del cesto, ¿no? De hecho, hay algunos trabajos que circulan por la web en lo que la medida más fácil de poder librarnos del problema del bicho del cesto es que se tome una muestra de las larvas que tenemos nosotros en campo, se miden y con esos datos nosotros sabemos el momento en el cual se tienen que recolectar los bichos del cesto. Los bichos del cesto demoran más o menos como 250 días para completar su ciclo, ¿sí? En huertos orgánicos, nuestra experiencia
nos indica que el 98% de los cestos pueden estar parasitados. Pero si tomamos nosotros recolectar cestos en cualquier momento, lo que vamos a hacer es matar a todo ese control biológico que tenemos nosotros en forma natural. Entonces, mi sugerencia es, ¿no? Tómenlo, lo miden, ¿ya? A partir de esa medición, ustedes saben cuántos días le falta para poder llegar a ser una pupa, y en ese momento ustedes lo recolectan. Le dieron tiempo a todo ese control biológico de que, ¿no?, se pueda establecer en su campo, e interrumpimos, ¿no?, el ciclo del insecto. La otra medida es utilizar las hembras vírgenes. Nosotros hemos usado hembras vírgenes con mucho éxito. Eso significaba tener una crianza. Sabíamos el momento en el cual la hembra iba a empezar a producir su feromona, y las colocábamos dentro de una trampa. Esas trampas, la hembra solo vivía 2 noches, ¿no? Entonces nos duraba 2 noches. Pero cada trampa nos capturaba un promedio de 80 a 100 machos por noche. Cada macho que capturábamos nosotros en esa trampa significaba que dejaba de copular con 3 hembras. Entonces, si contábamos el mínimo, 80 machos que fueron capturados, significa que, ¿no?, en una sola noche habíamos dejado a 240 hembras sin copular. Y en 2 noches había 480 hembras que no podían copular por la acción de una sola hembra que la poníamos a competir en una trampa. Entonces, usar trampas con hembras vírgenes y recolectar los cestos son las 2 medidas que les sugeriría para manejarlo en un huerto orgánico. Perfecto, estamos hoy con el ingeniero Juan Carlos Cabrera La Rosa. Estamos ya en la rueda de preguntas. Nos escriben desde Puno. Joel Mamani Quispe pregunta: si podría comentar, ingeniero Cabrera, alguna experiencia en el control del barrenador del tallo Eilitus. ¿Eilitus? No escuché muy bien la pregunta. El colega está haciendo la consulta desde Puno. Correcto. Y el barrenador que está hablando... Si tiene alguna, si conoce de alguna experiencia en el control del barrenador. Sí, del es probable tallo que... Eilitus, dice. Sí, es probable que esté hablando de un cerambícido, ¿no? No tengo experiencia, ¿no?, manejar palto en las zonas andinas, ¿no? No conozco Puno, me gustaría conocerlo en algún momento, pero, ¿no?, todos los cerambícidos tienen una peculiaridad, ¿no?, que son atraídos a la luz. Entonces, parte del manejo que podría recomendarle es que, ¿no?, instalen trampas de luz con el tipo de energía que esté disponible en las zonas en las cuales trabaja. Puede ser una batería, si es que tienen eso. Puede ser incluso un mechero. Es menos eficiente el mechero, pero, ¿no?, también funciona, ¿no? Entonces, atraer a los adultos hacia una trampa de luz puede ser una de las medidas más eficientes para poder manejar a un barrenador. Porque una vez que está dentro del tallo, es bien difícil, ¿no?, que podamos nosotros eliminarlo. Hacer podas de ramas podría ser una de las medidas, ¿no?, para tratar de, ¿no?, controlar un problema de barrenadores, ¿no? Gracias por la respuesta, ingeniero Cabrera. Siguiente pregunta de Joel Lázaro. ¿Qué elementos podemos utilizar para el lavado? ¿Cómo hacer el lavado? Bueno, cuando hablamos de lavados, estamos hablando primero de equipos de alta presión. Para hacer un lavado necesitamos aplicar más o menos entre 2.000 a 3.000 litros por hectárea.
No estamos hablando de pasarle con una mochila y limpiarle la superficie, ¿no? El lavado, para que sea efectivo, necesita un equipo, una lavadora, ¿no? Que son equipos que se venden en las casas comerciales y que nos dan la presión necesaria como para poder removerlos. Si no tenemos esos equipos, por lo menos una aproximación es poder utilizar los equipos convencionales y colocarle la máxima presión de boquilla que podríamos obtenerlo con lo que tenemos. La eficiencia de los lavados mejora, ¿no?, un poco cuando le agregamos detergentes. Entonces, cuando son agricultores pequeños, se les sugiere que utilicen detergentes que no producen una gran cantidad de espuma. Lo que necesitamos del detergente es solo que rompa la tensión superficial. No necesitamos que lo lave. O sea, no es como para lavar la ropa, ¿ya? Entonces, había una marca comercial que sacaba un detergente que no formaba muchas espumas. La marca era Patito, pero ahora la empresa Patito ha sacado un detergente que se parece mucho a todos los demás. Es un detergente con mucha espuma, porque está dirigido a lavar la ropa, ¿no? Y el efecto no es el mismo. También existen detergentes agrícolas, ¿no? Mejora, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de poder utilizar detergentes agrícolas, úsenlos. Existen los jabones potásicos, ¿no?, que se pueden utilizar dentro de los lavados. Tienen la misma acción, mejorar el efecto del lavado en sí, ¿no? Pero si no tienen ninguno de los otros, el hecho de utilizar el agua, ¿no?, para el control de la plaga funciona, ¿no? Y va a funcionar en la medida en la que ustedes puedan lograr una buena cobertura. Perfecto. Amigos, estamos desarrollando el webinar sobre principales plagas en el cultivo del palto. El ingeniero Juan Carlos Cabrera La Rosa, entomólogo, especialista en manejo integrado de plagas y catedrático de la Universidad Privada Antenor Orrego, está respondiendo cada una de las preguntas de ustedes, amigos participantes, a través de nuestra plataforma del Facebook Live y aquellos que también nos están contactando a través del WhatsApp con sus preguntas. Ingeniero Cabrera, tengo por aquí otra pregunta de Josimar Luque. Pregunta: ¿una buena estrategia es realizar un lavado luego de la poda o el lavado se fruta en ello? No logré escuchar la última parte. ¿Me puedes repetir? ¿Cómo no? ¿Una buena estrategia es realizar un lavado luego de la poda o el lavado se puede realizar en el cuajado? ¿Habría riesgo de caída de fruta en ello? Ya. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, cuando nosotros utilizamos el lavado con equipos de alta presión, ¿no?, el principal riesgo es la caída de flor, ¿ya? O sea, en el momento en el cual, ¿no?, tenemos que determinar para qué lavamos, ¿no? Si hay un riesgo de que lo que tenemos nosotros en el follaje se vaya hacia el futuro fruto. Entonces, una vez que el fruto cuaja, ¿no?, el fruto cuajado resiste los lavados, ¿ya? Pero habría que determinarlo si realmente quiero lavar, si realmente hay algo que amerita que haga ese lavado, ¿no? Después de las podas, el objetivo del lavado podría ser mejorar alguna estrategia que estamos nosotros tratando de implementar, ¿no?, que podría ser la liberación de controladores biológicos o las aplicaciones de productos de amplio espectro. Entonces, hay muchas alternativas que tienen ustedes, ¿no?, cuando quieren combinar lavados con otras medidas, ¿no? Habría que hacerse bien las preguntas: ¿para qué lavo, no? O sea, ¿y por qué lavo?
querezas, moscas blancas, arañita, ¿no? Para eso, ¿no? Perfecto. Bien, ingeniero. Desde Lima, pregunta. En su experiencia, ingeniero Cabrera, ¿cuál sería la mejor estrategia de manejo para Dagbertus? Muy buena pregunta. Deben tener problemas fuertes con Dagbertus, ¿no? Dagbertus tiene una peculiaridad, ¿no? Que se concentra en los momentos en los cuales hay floración en el palto, ¿no? En algunos fundos, en algunas zonas, la primera movida de Dagbertus es cuando tenemos nosotros, ¿no? Brotes. Entonces, si observamos o picaduras, agujeros en los brotes, ahí podríamos entrar con la primera estrategia, ¿no? Insecticidas que pueden controlarlo cuando todavía no tengo flor. Si yo logro bajar esa primera población de Dagbertus que me llega al palto, cuando ocurra la floración voy a tener menos presión, menos necesidad de establecer estrategias, ¿no? Se estuvieron utilizando algunos extractos, pero muchos de ellos ya están siendo prohibidos. Tengo algunos datos de nuevos extractos con los cuales hay algún efecto sobre Dagbertus, ¿no? Más que la química, yo me preocuparía un poco por el momento en el cual ingreso con mi químico para evitar que se caiga más la flor, ¿no? En el palto hay una caída natural de las flores, eso, ¿no? Haya Dagbertus o no haya Dagbertus, se va a caer, ¿no? Una cantidad de flores, ¿no? Yo lo que haría es hacerle el seguimiento a la fenología y ir evaluando las panículas para ver si todavía hay una población muy alta de Dagbertus cuando mi flor ya está, ya se están empezando las primeras cuajas, ¿no? Y ensayar con cada uno de los extractos que en estos momentos están disponibles, ¿no? Por ahí podríamos trabajar algo, porque control químico, control biológico no hay ningún tipo de trampa que atraiga a Dagbertus, y medidas culturales ninguna funciona, solo nos basamos en control químico. Perfecto. Pregunta, ¿hay para no aplicar metomil? No escuché. Repito, ingeniero, pregunta el señor Nilton Luján. ¿Qué alternativa hay para no aplicar metomil? Ya. Si lo que tenemos son, por ejemplo, trips, mi sugerencia es que se trabaje con moléculas como el espinosad y el espinoteramo, que son dos moléculas muy efectivas para el control de trips, ¿ya? Ambas moléculas también funcionan para lepidópteros. Lepidópteros yo lo trabajaría primero con los Bacillus thuringiensis, ¿no? Que es una de las medidas de menor impacto sobre cualquier organismo que tengamos en el palto, y luego trabajarlo con los espinosad y con los espinoteramo, ¿no? Para el caso de querezas, ¿no? Mi sugerencia es que empiecen con lavados, querezas y arañitas, ¿no? Empiecen con lavados, hagan primeros lavados y luego trabajen, en el caso de querezas, con insecticidas reguladores de crecimiento como es el buporfecin, y si las poblaciones continúan altas, recién ingresar con insecticidas sistémicos de
del tipo del espirotetramato. ¿Bien? Entonces, el manejo de querosas puede hacerse de una manera más sostenible, ¿no? Y buscamos nosotros siempre químicas que sean selectivas y no como el metomil que nos va a matar todo, ¿no? Hay muchas alternativas, ¿no? Hay que ir evaluando todo el conjunto de plagas que se nos van a ir presentando. Correcto. Tenemos por aquí una siguiente pregunta. Dice, excelente presentación, felicitaciones al doctor Cabrera. La pregunta es, ¿tiene alguna experiencia de... Solo logré escuchar las felicitaciones, lo cual agradezco mucho, pero no escuché la pregunta. A ver, ingeniero, voy a repetir la pregunta. Y cómo no, dice, ¿tiene alguna experiencia de parasitoidismo de huevos con trichograma? A ver, la única experiencia que tengo con tricograma es en maíz y en caña, ¿ya? En frutales, ¿no? Sé que algunos colegas han estado trabajando con liberaciones para argirotenia. No sé de primera mano qué tan efectivos ha sido, porque mi sugerencia para ellos, ¿no? Lo que funcionó para maíz y funciona para caña, puede funcionar para frutales, siempre y cuando nosotros sepamos el momento en el cual hayan huevos frescos. Tricograma es un parasitoide de huevos que solo puede parasitar cuando los huevos están frescos. Entonces, las evaluaciones de huevos, ¿no?, son muy tardías para poder saber el momento en el que vamos a liberar tricograma. Entonces, mi experiencia con los otros cultivos es trabajar con trampas que me permitan conocer el momento del vuelo de los adultos. Las trampas, llámese una trampa con feromona o una trampa de luz, me va a indicar el momento exacto en el que los adultos llegan a mi campo. Si yo conozco que, ¿no?, todos los lepidópteros tienen, ¿no?, 2 a 3 días de preoviposición, yo sé a partir de mis capturas de trampas que después de 2 o 3 días, lo más probable es que tenga huevos y que sean huevos frescos. Entonces, para poder trabajar con tricograma, lo que necesito es eso, porque en condiciones de verano, los estados de huevo solo demoran 2 días. Entonces, cuando yo libero tricograma al segundo día, el desarrollo embrionario es muy avanzado y tricograma no puede parasitar a un huevo que ya está de color negro. Entonces, mi experiencia para aquellos que quieran trabajar con tricograma es que no miren al estado de huevo, sino miren a las estrategias que le permitan en la etapa anterior cómo evaluar adultos para a partir de ahí comenzar a conocer cuándo debo liberar a los tricogramas, ¿no? Correcto. Continuamos con la rueda de preguntas. Ya saben, amigos, que los invitamos siempre a acompañarnos a través de las diferentes plataformas. Este año tenemos preparado muchos talleres, tenemos webinar, pasantías, programa de desarrollo de capacidades, talleres presenciales y se viene también próximamente el curso de Mango que iniciaremos el viernes 19. La inscripción es totalmente gratuita, así que ustedes pueden ingresar a nuestra plataforma del Facebook Live o en todo caso también pueden escribirnos a través del 944-95-6716. Continuamos con más preguntas. Marisela Yabar Larios pregunta, comenta, siempre me pregunto la presión del agua para usarla como control. ¿Tiene mayor información que complemente este punto?
Sí conozco a Marisela, ¿no? Saludos para Marisela, que es la especialista de café de Senasa, una buena especialista, por supuesto. Ella lo que me pregunta es a qué me refiero cuando hablo de una alta presión. O sea, siempre que nos recomiendan, mire, ¿no? Vamos a hacer un lavado, ¿a qué nos referimos con alta presión de lavado? Los términos técnicos no los manejo yo. O sea, siempre hay colegas que conocen exactamente la presión con la cual tenemos nosotros que liberarlo. Ya me quedó la inquietud que la próxima vez que diga alta presión, que le diga con qué alta presión es la que deberíamos estar trabajando, ¿no? Mi sugerencia, ya que ella trabaja con todo tipo de agricultores, ¿no? Agricultores grandes, pequeños, medianos, ¿no? Que no importa qué equipo tenga, lo más recomendable es que haga el lavado. No se preocupe si no tiene una alta presión, la presión que tenga es mejor a no hacerlo. Lógicamente, no, como les decía, no es, ¿no? Simplemente maquillar la cosa, ¿no? No es hacerle una aplicación, es hacerle, ¿no? Un mojado de los árboles de tal manera que el agua arrastre con todos los insectos que pueda encontrar a su paso, ¿no? Imita una lluvia, ¿no? Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta. Nos escribe Héctor Licla, dice, muy buena información de parte del ingeniero Juan Carlos Cabrera. La pregunta es, si hay forma de obtener la lista de productos permitidos. Sí, Senasa en su página web maneja todos los productos que están permitidos a los destinos, ¿no? Para Estados Unidos, ¿no? Para Europa, ¿no? Para Chile, ¿no? Entonces, esas páginas se actualizan constantemente, ¿no? Yo los invito a visitar la página web de Senasa, ¿no? Para que puedan encontrar la información más actualizada. Eso es muy importante, eso lo pueden obtener ustedes libremente, ¿no? Porque es de conocimiento público. Bien, vamos con una siguiente pregunta. Leo Uchalín pregunta, ¿es bueno usar esplocloraz para botritis? Siempre me hacen esas preguntas de enfermedades, ¿no? Yo en realidad soy especialista de insectos, ¿no? O sea, no trabajo directamente con enfermedades, ¿no? Las únicas enfermedades con las cuales estoy familiarizado son con las enfermedades que son transmitidas por insectos, ¿no? O sea, no tengo experiencia con botritis. Lima. Ingeniero dice, ¿la arañita marrón es más propensa a desarrollarse en la costa? ¿Habrá alguna diferencia si el cultivo de palto está en una zona altoandina como Ayacucho? Sí, buena pregunta. La arañita marrón, ¿no? Nuestro conocimiento era que era una sola especie. Ahora estamos encontrando que en realidad hay 3 especies que son muy parecidas. Lo común es que todas son polífagas. Quiere decir que se alimentan no solamente de palto, se alimentan de varios árboles, de muchas otras especies que las podemos tener nosotros en nuestros campos, ¿no? Las probabilidades de que aparezca arañita marrón en las zonas alpinas es mucho más alta si tenemos nosotros vegetación arbustiva. Tenemos árboles silvestres, tenemos vegetación cortina rompeviento, tenemos otros cultivos, ¿no? En los cuales, ¿no? El control natural puede hacer que la percepción es que no existe, pero que en el momento en que nosotros sembramos nuestro cultivo, aparece la arañita, ¿no? Entonces, las temperaturas sí son un factor muy importante para el restablecimiento de este tipo de arañitas, ¿no?
Entonces, si las temperaturas nocturnas, sobre todo, ¿no?, bajan por el límite para Oligonicus es de 15 grados, ¿no? Entonces, cuando las temperaturas nocturnas están por debajo de los 15 grados, es muy probable que si existe, pasa completamente desapercibida. Mi consejo, cuando sean experiencias nuevas, proyectos nuevos, es que observen, ¿no?, y cuando tengan dudas, acudan, ¿no?, a algún especialista, ¿no? La Sociedad Entomológica del Perú tiene una red de entomólogos a lo largo de todo el Perú. Entonces, su primer punto de contacto deberían ser los entomólogos locales, ¿no?, aquellos que están trabajando en la zona de Ayacucho, ¿no?, que empiecen. Luego, ¿no?, ellos, ¿no?, nosotros estamos conectados a través de toda una red, ¿no?, en los cuales, si no conocen, hacen consultas, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar este espacio para decirles que la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no?, tiene un servicio de consultorios fitosanitarios completamente gratuitos, ¿no?, o sea, sin costo alguno para los agricultores. Ojo, esto no está dirigido hacia las empresas grandes, ¿no? Todo pequeño agricultor que necesite una orientación en todo lo que signifique plagas o enfermedades puede acudir libremente a nosotros para poder, ¿no?, hacerles las identificaciones y para poder guiarlos, ¿no?, preliminarmente, ¿no? O sea, es como el médico, ¿no? Esto no va a reemplazar a la visita del médico, pero les podemos hacer un diagnóstico, los podemos ayudar, los podemos guiar, ¿no? Si desean mayor información a través de CEDIR, podemos nosotros canalizar, ¿no?, cómo hacer llegar las muestras, ¿no? O sea, tenemos toda una red de egresados que trabajan, ¿no?, a lo largo de toda la costa, están en la sierra, están en la selva, se han dispersado por todo el mundo, y ellos nos ayudan a alcanzar, ¿no?, este tipo de interrogantes que tengan los agricultores, ¿no? Bien, continuamos ya con algunas otras preguntas. Sheila Guadalupe Aguilar Armijo dice, a la hora de la floración, ¿qué no se debe aplicar en ese sentido para que no caiga la flor, ingeniero? Sí. A ver, al momento de la flor, la principal preocupación que tenemos que tener nosotros cuidado es la visita de las abejas. Entonces, todos los insecticidas que se muevan por la planta, los sistémicos, representan un riesgo para, ¿no?, para la abeja. La aplicación misma no va a tumbar la flor si nosotros regulamos la boquilla para que las gotas sean más finas. Entonces, no tengan miedo de aplicar cuando tengan ustedes, ¿no?, que hacerlo al momento de la flor, si es que regulan, ¿no?, su tipo de boquilla, el tamaño de gota que van a colocarle y la presión con la cual la vas a hacer. Tomando en cuenta esto, ¿no?, la química que ustedes van a utilizar tiene que estar de acuerdo al problema que quieren solucionar, que es lo que tienen, que obliga a que cuando está en flor están aplicando. Esas son las únicas consideraciones. Eliminen sistémicos, nada de imidacloprid y todos los PRID, ¿no?, porque van a matar a las abejas, ¿no?, y cualquier otro producto, regulen las boquillas, ¿no?, hagan gotas más finas, hagan, ¿no?, una presión más baja, ¿no?, y la flor no se va a caer. Correcto. Bien, estamos hoy con el ingeniero Juan Carlos Cabrera La Rosa, entomólogo, especialista en manejo integrado de plagas y catedrático de la Universidad Privada Antenor Orrego. Estamos desarrollando el webinar sobre otra pregunta por aquí. Santiago Escate Ramírez pregunta, ingeniero, estoy cerca a la cosecha de mi plantación y mi campo está infestado de arañita marrón. ¿Qué productos que no dejen residuos en mis frutos puedo aplicar?
Muy bien la pregunta. Primero, evalúe frutos, ¿ya? Si en sus frutos hay arañita, haga una aplicación. Pero si en sus frutos no hay arañita, entre a la cosecha. Porque la arañita que está en la hoja no significa ningún problema para él en este momento, ¿no? Si está en el fruto, sí. Los productos que pueden aplicarse sin que generen residuos son los aceites esenciales, ¿ya? Entonces, hay muchos aceites esenciales en estos momentos en el mercado, ¿no?, que solo duran 24 horas. Entonces, en esas 24 horas puede, ¿no?, eliminar, ¿no?, todo residuo que puede quedar en la planta y puede ser efectivo para el control de la arañita, ¿no? Creo que eso nos podría ayudar muchísimo si está ya cosechando. Estrategias propone usted para el control de trips? Se dice que en olmos y piura, hasta en arándanos, está acrecentándose esa plaga. ¿Cómo lo ven en esta zona de Chimbote? Chimbote. Muy bien. El año pasado hemos hecho unos ensayos en Moro, para trips, para el control de trips justamente, ¿no? O sea, la percepción en Palto es que si bien los trips se presentan al momento de la floración, ¿no?, lo único que asocian como daño son unas protuberancias en los frutos en formación, ¿ya? Que dependiendo del manejo que le den, dependiendo de la fertilización, de todo el riego, todo, desaparece, ¿no? Entonces, cuando el fruto ya se desarrolló, todas esas protuberancias se enmascaran completamente con la rugosidad del palto, ¿no?, del palto Hass. Entonces, no se percibe como un daño, pero lo que me están mencionando de olmos es diferente, porque las especies de trips que están afectando a olmos, en Piura, en Chiclayo, y acá también en Trujillo, a los arándanos y a los otros cultivos, están dañando al follaje, ¿no?, están dañando a la flor. Entonces, los raspados que están haciendo ameritan, ¿no?, y lo perciben como un daño, ameritan un control. Entonces, el control de trips no es tan sencillo, ¿no? O sea, hay que desarrollar varias estrategias. Primero, ¿no?, cuando se enfrenten a un problema de trips, lo que tienen que hacer, ¿no?, es identificar qué especie es la que tienen ustedes en su medio. No se basen en lo que tiene otra zona, porque cada zona tiene un conjunto de especies que son las más importantes. Entonces, segundo, aprendan a evaluar. Entonces, la evaluación de trips va cambiando de acuerdo al cultivo, ¿no? Entonces, hay estrategias que tienen que utilizar ustedes, ¿no?, para poder evaluar los trips en arándanos, que es diferente para evaluar trips en uva, o diferente en limón, o en cualquiera de los otros cultivos que se está presentando. El uso de trampas, ¿no?, trampas de color blanco, amarillo o azul, les ayuda mucho a conocer, ¿no?, qué especies de trips, qué cantidades de trips están moviéndose en su campo. Luego, estrategias como el control biológico ayudan muchísimo, porque la gran mayoría de estas especies son controladas, ¿no?, por especialmente chinches, que los cuales nuestra lógica no debería ser liberar los chinches, sino proteger los chinches en las zonas en las que tenemos, ¿no? Y finalmente, el control químico, hace unos minutos mencionaba dos de las moléculas, ¿no?, más útiles en el control de trips en general, de diferentes especies, ¿no?, Spinosad, Spinoteram, ¿no?, que ayudan al control de trips, ¿no? Entonces, de manera muy resumida le puedo decir, ¿no?, a los trips hay que manejarlos más o menos de esa manera, ¿no?
Ujú. Correcto. Ingeniero, nos escriben aquí desde Moro, dice, en el Valle de Nepeña, evidencia de arañita roja en el cultivo del palto. ¿Qué factores estarían las condiciones para el desarrollo de este problema? Sí, en Nepeña, he estado también por Nepeña, ¿no? El calor, ¿no?, de la zona es favorable para el desarrollo de la arañita marrón. Si a eso le agregamos, ¿no?, que la acumulación de polvo, ya sea de los caminos o de los vecinos, hace que, ¿no?, las condiciones son óptimas para que el control biológico no regule a esas poblaciones, arañita marrón es un problema, ¿no? Entonces, la arañita marrón también está presente en otros cultivos como mango. Entonces, la vecindad con mango también me trae el problema de que, ¿no?, yo puedo manejarlo en mi palto, pero el mango me atrae y llena nuevamente de arañita, ¿no? Los cercos vivos, ¿no?, las cortinas rompevientos, ¿no?, la vegetación silvestre. Hay muchas fuentes de las cuales la arañita puede salir, ¿no? Entonces, el movimiento de las personas, el movimiento de la maquinaria, favorece mucho la dispersión de estos problemas, ¿no? Uh-huh. Oscar Stoide del bicho del cesto. Si le puede recordar, por favor. No escuché la primera parte. Ya. Oscar Sainz está preguntando cuál es el nombre del parasitoide del bicho del cesto. Si le puede recordar, por favor. Sí, hay varios parasitoides, ¿no? El más común en nuestras zonas es del género Brachymeria, ¿no? Es un chalcídide que es muy común, pero en otras zonas, por ejemplo en Cañete, ¿no?, el común es un bracónido, ¿no? Hipobracon es el que con más frecuencia vamos a encontrar nosotros ¿cómo se llama?, en el bicho del cesto. Aquí en el norte hemos registrado una gran cantidad de Spilochalcis, que es un tercer parasitoide, un chalcídide también, que se caracteriza por los fémures engrosados, ¿no? Entonces hay varios, ¿no? No hay una sola especie, de acuerdo a la zona, hay una de esas que es predominante, ¿no? Me van a disculpar, pero de vez en cuando tengo que tomar algo, pues. Correcto, vamos por aquí con una siguiente pregunta. Sí, Ángel Romero pregunta, ¿qué solución recomienda para el control de Fiorinia fiorinae? ¿Cómo manejar Fiorinia? Primero, evalúe, ¿no?, el momento en el cual Fiorinia entra en reproducción. Fiorinia, ¿no?, uno tiene que levantar esas escamas y poder ver cuándo están los huevos y cuándo están los migrantes, ¿ya? Entonces, el manejo de Fiorinia empieza por conocer cuándo se forman los ciclos en esa zona en particular. Entonces, la primera estrategia son los lavados, ¿no? Hay que aplicar, ¿no?, hay que utilizar los lavados para poder bajar la presión de migrantes, ¿no? Los primeros puntos de evaluación deberían ser las ramas, ¿no?, porque las ramas es el momento en el cual empiezan los flujos de la quereza. Si de las ramas se pasa, ¿no?, de las ramas principales a las ramas laterales, significa que ya estamos en la segunda generación de Fiorinia, ¿no? La última advertencia que nos va a dar Fiorinia es cuando se ubica, ¿no?, en los pedúnculos de los frutos. Significa que las estrategias que hemos establecido no están funcionando, porque la quereza se está moviendo, y se está moviendo hacia el fruto. Si a nivel de pedúnculo nosotros no hemos hecho nada, ¿no?, esa quereza va a llegar al fruto. Y el principal problema va a ser que lo detectan
en los cargamentos y los devuelve, ¿no? Entonces, hay muchos países en los cuales Fiorinia y otras querosas, ¿no? No son aceptadas, ¿no? Para cuando tengamos, primero empezamos con los lavados. Después de los lavados, va a haber una población que se escapa siempre, porque se adelantó, porque se atrasó a nuestros lavados. Entonces, la segunda línea de control de Fiorinia son los insecticidas reguladores de crecimiento, ¿no? La molécula más efectiva para el control de ninfas es buprofecin, que es un insecticida regulador de crecimiento que controla muy bien a los inmaduros. Y las últimas, cuando ya tenemos adultos, antes que entren en reproducción, ¿no? Los insecticidas tipo juvenoides, como el piriproxifen, ¿no? Y el espirotetramat, ayudan al control de las querosas, ¿no? Si a eso le sumamos hacer podas, ¿no? Hay que podar, hay que controlar cercos, ¿no? El problema de Fiorinia lo podemos solucionar, podemos convivir con Fiorinia, ¿no? No es necesario que se erradique, ¿no? Simplemente que hayan poblaciones tan bajas que no lleguen hasta el fruto, ¿no? Correcto. Más preguntas por acá. Freddy Jesús Gutiérrez pregunta tiene una invitación para usted, ingeniero. Dice, ingeniero Cabrera, buenas tardes. Le invito a la provincia de Sandia, Ceja de Selva, región de Puno. Es una invitación para usted. Ya. Excelente. Voy a conocer Puno entonces. Muy bien. Ajá, muy bien. Vamos por aquí con preguntas. César Lázaro Barreto pregunta, para el caso de la arañita, ¿recomendaría realizar un lavado previo con jabón potásico? Posteriormente usar insecticidas del tipo avermectina. ¿Cuántas aplicaciones recomendaría en el uso de este plaguicida? A ver, llegó tarde a la primera parte, donde me vuelve a preguntar sobre si se puede utilizar jabón potásico. Sí se puede usar, ¿no? Lo importante ahí es el lavado en sí. Lavado solo, lavado con detergente o lavado con jabón potásico. Las estrategias del control de arañita no pueden basarse en una sola molécula. La abamectina es muy eficiente en el control de arañitas en general, pero no debería ser la única estrategia. Si me preguntan cuántas veces debo aplicar abamectina, mi sugerencia es aplícalo una, porque perdemos esa herramienta. Si lo aplico 2 veces, ¿no? Lo que estoy haciendo yo es generando resistencia de la plaga a esa medida de control. Entonces, no apliquemos 2 veces, apliquemos otros productos. Entonces, esos otros productos pueden ser, ¿no?, productos con químicas diferentes, ¿no? Aceites esenciales, aceites minerales, ¿no? Vuelta lavados, ¿no? Después un acaricida del amplio espectro. Entonces, manejar un problema significa rotar las diferentes estrategias que actualmente están disponibles, ¿no? Walterius Silvera pregunta, ¿podríamos informarnos los efectos del polisulfuro de calcio en el control del complejo de querosas, arañitas y arañitas? Polisulfuro de calcio. No he trabajado con polisulfuro de calcio, ¿no? Hemos hecho las pruebas con el caldo bordalés, ¿no? Con, ¿cómo se llama este? Con azufre, ¿no?, mezclado con sí, polisulfuro de calcio no tengo experiencia, ¿no? O sea, no le podría decir exactamente, ¿no?, qué tan efectivo es eso, ¿no? Bien, ingeniero Cabrera, muchas gracias. Vamos por aquí con otra pregunta. David Cerdán Montes pregunta, según su experiencia, ingeniero Cabrera, ¿cuáles serían los plaguicidas que se podría usar para combatir Coccus viridis?
Coccus viridis, ¿no? Las querezas, ¿no? Coccus viridis es un cóccido, ¿no? Los cóccide, ¿no? Segregan bastante fumagina, bastante mielecilla y se forma la fumagina, ¿no? Entonces, los insecticidas que sugeriría, si es que van a trabajar, o tienen un problema fuerte de estos cóccidos, primero hacer un lavado, ¿no? Y luego insecticidas sistémicos como el espirotetramat, ¿no? Si estamos muy lejos de la cosecha, el tiametoxam funciona muy bien para el control de cóccidos, ¿no? Pero siempre ayudarse con lavados, ¿no? O sea, el lavado va a facilitar mucho la penetración del producto, va a facilitar, ¿no? El hecho que se pueda movilizar, va a mejorar mucho cada uno de los insecticidas que vayamos a utilizar, ¿no? Bien, vamos por aquí con otra pregunta más. Dice Pablo Martín Llerena Alba. Doctor, buenas tardes. ¿Qué hongo entomopatógeno es más efectivo para Fiorinia fiorinae? Los hongos entomopatógenos, ¿no? Funcionan muy bien, ¿no? Sobre insectos sésiles, ¿no? Especialmente sobre los inmaduros, ¿ya? Cuando ya la quereza, ¿no? Fiorinia, por ejemplo, ya se está reproduciendo, el hongo no va a lograr ingresar a su cuerpo, ¿no? Entonces, para el control de ninfas, ¿ya? Depende mucho de qué zona estemos hablando. Si hace mucho calor, ¿no? Metarrhizium anisopli es muy efectivo porque está adaptado a altas temperaturas. Cuando son zonas más cálidas, más frías, más templadas, Beauveria bassiana, ¿no? es uno de los hongos que mayor efecto ha tenido en el control de querezas, ¿no? He visto algunos ensayos que han hecho con Paecilomyces, ¿no? Depende mucho de qué zona estemos hablando, ¿no? Porque cada hongo va a ser más efectivo de acuerdo tanto a la temperatura como a la humedad relativa que tengamos nosotros en esta zona, ¿no? Hay varios laboratorios que trabajan con una serie de hongos que sería fácil que hagan sus ensayos y los prueben y los adapten, ¿no? Bien, estamos ya casi llegando a la parte final, bastante interesante, valiosa información la que comparte esta tarde con todos el ingeniero Juan Carlos Cabrera La Rosa, entomólogo, especialista en manejo integrado de plagas y catedrático de la Universidad Privada Antenor Orrego. Hoy el webinar, principales plagas en el cultivo del palto. Vamos ya con la última pregunta. Por aquí, ingeniero, ¿qué controles culturales, etológico, biológico y químico se deben adoptar para el control de la arañita? Me imagino que la pregunta viene de uno de mis estudiantes, ¿no? Como para pedirme que le haga toda la tarea. Pero bueno, vamos a empezar. Que si averiguo, que no se ha identificado, esa es la otra cosa que estamos diciendo, ¿no? Todos los demás decían, veamos, para la arañita, ¿no? Deberíamos empezar primero con los lavados, ¿no? Esa es una estrategia cultural muy, muy fuerte porque nos mejora, primero elimina los depósitos de polvo que facilita la proliferación de la arañita. Segundo, mejora el control biológico, porque todo control biológico va a actuar mejor cuando hemos hecho un lavado. El control químico también es muy favorecido con el lavado. Control etológico, tal como lo estamos definiendo, no hay para la arañita. O sea, no hay trampas que funcionen. Esa información que a veces sale en internet de que trampas blancas para ácaros no es una estrategia etológica. Los ácaros se dispersan por medios mecánicos, no vuelan. Entonces, por lo tanto, el control etológico no es una estrategia para arañita marrón. El control biológico sí es una herramienta muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué tenemos.
En algunas zonas lo que tenemos son coccinélidos. Entonces, Stetorus es el coccinélio más común que existe, ¿no?, en el control de arañita. Son muy eficientes, pero Stetorus no está en todos lados. En algunas zonas, ¿no?, unos fundos aquí en La Libertad, lo que existen son trips predatores, y sobre todo trips que se alimentan de huevos y de hembras adultas. Entonces son capaces de reducir la población. En otros, lo que tenemos son ácaros predadores. Entonces, cuando tengamos ácaros predadores, lo primero que tenemos que hacer es cuidar mucho el no estar aplicando acaricidas convencionales, porque nos traemos abajo a todo ese control biológico. Y también existe un coleóptero pequeño que se llama oligota, ¿no?, que es parte del grupo de enemigos naturales de control biológico que puede ser útil para la arañita marrón. El control químico es una herramienta muy útil. Empecemos nosotros por aquellos productos que duren poco, ¿no?, perturben poco en el ambiente, pero dentro de un plan de manejo, ¿no? Como hablaba, los extractos, hay una serie de extractos disponibles en el mercado, extractos de canela, extractos de ajo, ya comerciales, ¿no? Yo no les sugiero que los hagan, yo les sugiero prueben lo que ya está disponible comercial. Algunos son muy buenos, algunos trabajan muy bien para la arañita. Luego está en el grupo de los aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales duran poco, pero también controlan bien a la arañita, ¿no? Especialmente aquellas especies que ya comenzaron a desarrollar resistencia a los acaricidas convencionales. En ese grupo también yo pondría a los entomopatógenos, que si bien son control biológico, la mecánica de un entomopatógeno es aplicarlos para reducir una población. Esos entomopatógenos, como Hirsutela, por ejemplo, son muy eficientes para el control de ácaros, incluyendo la arañita marrón. Y la otra alternativa son los acaricidas convencionales, ¿no? Las químicas que aparecen ahora cambian rápidamente y hay mucho producto que ya es más selectivo, que ya no genera residuos y que bien trabajados contribuyen a tener el problema controlado. Finalmente, un mensaje para arañita es que se cuide mucho la fertilización del árbol. En aquellos fundos que tienen muy buena fertilización, las estrategias de arañita son prácticamente inexistentes. Conviven con altas poblaciones de arañita. Y rara vez esa arañita se mueve hacia el fruto. Hay suficiente follaje, se come el follaje, pero se produce la cantidad de frutos que necesitan para ser rentable, ¿no? Entonces, en el control de plagas en general, lo que se busca es eficiencia y no la estética, ¿no? Que no sean árboles muy bonitos, sino sean árboles productivos, ¿no? Entonces, no importa si hay comeduras, ¿no?, hay deformaciones, hay, ¿no?, raspaduras por aquí y por allá, ¿no? Mientras obtengamos nosotros el fruto, no nos preocupemos por la parte sanitaria, ¿no? Ingeniero Cabrera, hemos llegado ya a la parte final de este webinar. Gracias por la información que ha compartido esta tarde en este tema sobre principales plagas en el cultivo del palto. Finalmente, ingeniero, ¿algún número de celular o un correo donde puedan ubicarlo para alguna consulta? Sí, espero que se acuerden, ¿no? Una forma de contactarme es a través del correo electrónico. Mi correo es jcabrera, ¿no?, la inicial de mi segundo apellido, de la Rosa, @upao.edu.pe, ¿no? Y un teléfono en el que es más fácil, porque es el teléfono de mi asistente, ¿no?, es el 9505-98887. Entonces, ahí pueden hacer cualquier consulta, ¿no? Es más difícil que yo les conteste directo porque, ¿no?, por las funciones que cumplo en la universidad, ¿no? Soy el director de agronomía, entonces
Aparte enseño, estoy en posgrado, conduzco investigación, asesoro a las empresas, estoy a cargo de 2 laboratorios, entonces, pero siempre se les responde, ya sea por teléfono, por el teléfono que les acabo de dar, o por el correo. Bien, ingeniero, muchas gracias a nombre de nuestro director ejecutivo. Gracias por su participación. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Juliana. Hasta Bien, otra oportunidad. gracias, ingeniero. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por la confianza depositada en nuestra organización CEDIR. A nombre de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Juan Serna Espinosa, nuestro agradecimiento. Ya saben, amigos, a estar atentos a nuestras diferentes plataformas, porque estamos compartiendo con ustedes charlas presenciales, talleres presenciales, charlas virtuales, los webinars, el programa de formación agropecuaria, las pasantías, el taller sobre cuyes con mujeres también y mucho más. Así que los invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones en las diferentes plataformas y si usted desea alguna información, por favor puede contactarnos o dejarnos un mensaje a través del 944-95-67-16. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan bonito día.